Start your engine! Enciendan sus motores, porque la 25ª serie de Kamen Rider ya está aquí. Con un total de 48 episodios, 7 películas y 11 especiales, esta promete ser una emocionante serie de acción de comedia policial. ¿Lo cumple? Pues de eso hablaremos el día de hoy. Yo soy Cusero y acompáñame a ver si esta serie es tan buena como muchos dicen o si está en verdad sobrevalorada. ¡Comencemos! La historia se sitúa 6 meses después de la desaceleración global, un evento donde gran parte de la población fue afectada con, discúlpenme la redundancia, desaceleración. En plan es cámara lenta. Así es, se movían bastante lento. Este evento fue causado por los Roy-Mute, unas criaturas mecánicas capaces de tomar la forma de un ser humano robándoles su apariencia. En ese momento habían 108 de ellos, siendo identificables por el número correspondiente en su pecho. Estos causaron este desastre teniendo muchas bajas y marcando profundamente a varios de nuestros protagonistas. Ya hablaremos de ello. En esencia, ellos serán entre comillas los antagonistas de la serie y personajes a vencer en esta temporada. Nuestro protagonista, Shinosuke Tomari, al principio es afectado por una gran culpa, ya que debido a este evento, la desaceleración global, cometió un grave error que le costaría a su compañero policial la capacidad de caminar, teniendo que renunciar a la fuerza policial, siendo asignado a la unidad de investigación especial, donde conocerá a Kiriko, su compañera y confidente a lo largo de la obra, e igualmente al señor Cinturón. Sí, en la traducción se escucha bastante cutre. Esta en sí sería la esencia de una persona que vive dentro del cinturón, que permite a Shinosuke convertirse en Kamen Rider Drive y pelear contra los Roy-Mute. Y ahora que conocemos la trama básica, vayamos con los personajes. Primero, yendo del lado de los héroes. Shinosuke Tomari, como lo mencionamos anteriormente, él se vuelve Kamen Rider Drive. Es un policía raya detective, algo descuidado, teniendo que ser llevado de la mano por su compañera constantemente. Pero cuando se encienden sus motores, es un ace detective que resuelve cualquier caso. Su personalidad es más bien relajada y justiciera, con un gran corazón dispuesto a pelear para proteger a las personas. Y como Drive, tiene un gran arsenal a su disposición, teniendo principalmente a los Chief Cards, unos vehículos en miniatura que le otorgarán diferentes habilidades a Drive, y como más destacan, en las transformaciones, aunque algunas serán mucho más difíciles de usar que otras. También cuenta con Tridoron, su propio vehículo que también cuenta con un gran armamento, y en sí esta será su forma final al combinarse con él. También tendremos a Krim Steinbeld, o el señor Cinturón. Él solía ser un científico que estudiaba varias cosas, entre ellos los Roy-Mute, siendo indirectamente causante de la desaceleración global, al confiar en parte en su colega científico Banno. Este fue asesinado por los Roy-Mute, pero antes de morir logró pasar su conciencia al cinturón de Drive, buscando al candidato perfecto para poder portarlo, y encontrándolo en Tomari, teniendo una gran relación de maestro y alumno, complementándose y pese a ocultar varios secretos, siendo un compañero que estaría dispuesto a dar su vida para proteger a su Rider. Kiriko Shima es la compañera de Tomari, y ella ya estaba al tanto de todos estos hechos y los poderes de Drive, ya que estaba ayudando en secreto a entrenarlo para poder convertirse en Drive. Es bastante mandona, pero es leal y está dispuesta a todo para luchar y proteger a sus compañeros, siendo uno de sus motivos personales el que ella fue salvada por un misterioso Kamen Rider Drive en el día de la desaceleración global, estando agradecida desde ese día. Go Chijima es el hermano de Kiriko y el segundo Kamen Rider, siendo Kamen Rider Match. Él es alguien bastante alegre que se dedica a la fotografía, y aunque puede parecer un payaso e irritable en ocasiones, es bastante astuto, pudiendo descifrar más de un caso, y sus planes, aunque bastante arriesgados, tienden a resultar. El único problema con este personaje sería su arco de desarrollo. Este se cuece a fuego lento y llega muy tarde en el desarrollo de la historia. Ya cuando entiendes sus motivaciones, honestamente ya tienes una impresión de él que no es muy favorable en muchos casos, pero lo podemos definir en que es un niño un poco traumado. La unidad de investigación especial igualmente representa una parte importante de la trama,
trama, ya que serán los fieles compañeros que serán de ayuda en mayor o menor nivel en varios casos, pero aportando más que nada comedia que aliviana la carga dramática de la serie. Estos en orden de relevancia serían la Doctora Rina, la cual crea diferentes artefactos para Drive, teniendo bastante experiencia en ello y varias de las armas y transformaciones son gracias a ella. Jun Honganji, él es la cabeza y jefe de la unidad de fuerzas especiales. Al principio de la serie se te puede pintar como un bicho raro, bastante de hecho, que lee constantemente su fortuna, pero más adelante nos enteramos que no solo está al tanto de todo lo ocurrido, sino que estuvo apoyando tanto en su estación de trabajo como a construir una en caso de emergencia, ayudando a escondidas a Cream en todo lo que ha podido. Aparte se convierte en un Kamen Rider pirata, por así decirlo. Aguante Kamen Rider Jun, el mejor Kamen Rider de la serie. Kenpachiro Ota, él es un policía al igual que el resto, pero este es algo más cerrado de mente. Actúa básicamente escéptico al principio, negando la existencia de los Roy Mute y del Kamen Rider, pero poco a poco empieza a aceptarlo, encontrando en él un gran compañero y amigo, que estará dispuesto a apoyarlos en todo. Y no les voy a mentir, genuinamente siento que este es de mis personajes favoritos y tiene el mejor de los casos de la serie, ya que pone en duda el deber de un oficial y la determinación de no rendirse con un caso pese al tiempo transcurrido. Nos habla de lealtad y del compromiso de ser un oficial de policía, y que la venganza no es una opción en muchos casos. Además de ser un gran alivio cómico para la serie, sus expresiones y exageraciones llenan de vida las escenas. Genuinamente uno de mis personajes favoritos con el cual siempre podrás encariñarte. Y terminando con la unidad, tenemos a Kyu Saiyo. Él es un investigador bastante capaz que ayuda a resolver varios casos, pero pese a su excentricidad y que en un caso literalmente es una reafirmación de que no todos los Roy Mute son malvados, él es solo un gat cómico con un estereotipo de otaku, el cual está obsesionadísimo con conocer a Kamen Rider y honestamente cumple su objetivo y también es de ayuda para él. Y finalmente, para terminar del lado de los héroes, tenemos a un ex antagonista, Chase, o como lo conoceremos, Kamen Rider Chase. Hay mucho que hablar de este personaje. Él en un principio fue un Roy Mute, pero el Roy Mute Prime, el número 000, e igualmente fue el primer Kamen Rider Drive, a lo que conoceremos como Proto Drive. Él luchó junto a Cream en la desaceleración global, acabando con muchos Roy Mute y salvando a una inexperta oficial de policía Kiriko en el proceso. Lamentablemente este fue derrotado por Heart, un antagonista del cual ya hablaremos, y convertido en un sicario modificando sus recuerdos, por lo que en la primera parte este fungirá como un villano recurrente hasta su eventual redención. Como se esperaría de una máquina, es bastante plano, pero eso lo hace sentir bastante adorable, ya que se plantea conceptos bastante básicos para nosotros, y además trata de entenderlos y generando bastantes situaciones chistosas, como cuando está tratando de sacar su licencia de conducir, la cual lo hace con creces, y cuando está aprendiendo sobre el amor y se termina enamorando, o como cree que él y Go son amigos pese a que el otro básicamente lo odia. Es un personaje bastante completo pese a todo y un fiel protector de Kiriko y la humanidad. Ahora, con los antagonistas, honestamente, varios Roy Mute tienen su momento de brillar en la serie, pero vamos a resumirlos en los más importantes. Hato, el Roy Mute 002, es el más importante y el más carismático a mi parecer. Su importancia no solo radica en que él es el autor del asesinato de Cream y el destructor de Proto Drive, sino que después de terminar la serie, honestamente me cuesta catalogarlo como un villano de por sí. Lo considero más un libertador, ya que él fue torturado bastante por el profesor Vano, creando gran resentimiento en su corazón, razón por la cual desea un mundo donde los Roy Mute sean los gobernantes. Pese a ello, él tiene un corazón noble y justo, es básicamente un gentleman. Es imposible no simpatizar con su carisma. Medic es el Roy Mute 009, es básicamente la simp de Heart, y lo digo de forma literal. Su papel de la serie es literalmente ir corriendo detrás de él diciéndole Hato-sama. Ella vive por y para Hato-sama, y además cuenta con la habilidad de reprogramar y curar a sus semejantes, lo que honestamente ha sido un dolor de cabeza para nuestros héroes, aunque en la recta final de la serie es bastante noble, siendo de mucha ayuda, dándonos una despedida que a más de uno le habrá tocado el corazón. Y terminando con el trío, Brain es el 003, y honestamente es el que más se hace odiar. Con la envidia con su emoción principal, este cabrón es alguien sucio y desalmado, frío y calculador, pero también un cobarde de manual. Cuando tiene la ventaja
ventajas se mofa y se aprovecha de todo lo que puede, pero cuando está acorralado no cabe duda de que llorará y pedirá misericordia. Aún así se volvió el primero de los tres principales en alcanzar su evolución final, y también siendo el más leal al punto de sacrificar su vida por sus compañeros. Honestamente representa todo lo malo de la humanidad, pero también algo bueno, aunque sea al final. Y seamos honestos, él es el más divertido de todos con sus expresiones y exageraciones. También tendremos a 001 o el secretario de defensa Makage Soichi. Él es quien dio más problemas en general, ya que su habilidad se basa en la congelación de recuerdos y destruirlos, dando sentido a la pregunta más compleja de la serie: ¿por qué chotas los policías son tan incompetentes? Y lo digo en serio, es raro que dejen pasar por alto o traten de negar la existencia de los monstruos o del suceso más importante que pasó hace 6 meses, que básicamente afectó a un cuarto de la población mundial. Y todo es por este sujeto. Él se infiltró en la policía y le borró los recuerdos a casi todos, lo cual también justifica un gag cómico bastante recurrente en la serie de parte del detective Ota, el cual jamás podía pronunciar bien el nombre de los villanos. Literalmente no podía decir Roy Mute, decía cualquier cosa menos eso. Y eso es porque estaba siendo afectado por este bicho. ¿Quién lo diría? Convirtieron un gag cómico en trama. Aunque pese a todo, parecía que sería el villano final, pero realmente no. Será derrotado fácilmente por la nueva forma de Drive. Parecía un gran villano, pero es en sí los cimientos para el camino del verdadero villano. Y finalmente tenemos al profesor Vano, siendo el colega de Cream y padre de Kiriko y Go. Es una persona sin escrúpulos que ve todo como un experimento. No le importa la relación que tiene con sus hijos, considerándolos simplemente experimentos fallidos. No le importa lastimar a los Roy Mute, aunque hayan desarrollado emociones parecidas a los seres humanos. Y solo quiere el control total del mundo, como básicamente cualquier científico loco. Luego de poder transferir su conciencia a un cinturón y volverse Gold Drive, solo usa a los Roy Mute como herramientas, sin importar sus métodos o el daño que tenga que hacer, todo para conseguir sus fines maquiavélicos. Es literalmente un villano de manual, haciendo quedar a los Roy Mutes como simples víctimas en su visión torcida de las cosas. Que a ver, sí, los Roy Mute en esencia son víctimas. Y todos por este sujeto. La trama es lo que esperarías de una serie policial. La primera parte de la serie se basa en gran medida en investigaciones y en resolver casos, que son bastante episódicos, lo cual da oportunidad a Drive de mostrar sus diferentes habilidades con los Chief Cars y contra los Roy Mute. Vamos, que al final es puro marketing, es para venderte los juguetitos de autitos bien bonitos, pero sirve como punto de partida para entender las motivaciones que impulsan a luchar tanto a Tomari como a Kiriko, introduciéndonos tanto a héroes como villanos, conociendo sus capacidades y limitaciones. Por ejemplo, si bien Drive parte con un conjunto de habilidades bastante tensas, muchas veces requiere algo más para poder cerrar un caso, porque no basta con la derrota del malo episódico, sino que hay que entender sus motivaciones y lo necesario para llevarlo ante la justicia, mientras esconde el hecho de que él es un Kamen Rider, sirviendo también para reforzar el pequeño arco de maestro y alumno que tiene con Cream, mientras nos señalan las motivaciones de los Roy Mute, que al principio son bastante básicas, ya saben, acabar con la humanidad, pero también dándonos a entender que para evolucionar requieren de los seres humanos y sus emociones, y también que no todos ellos son tan malos al parecer. A ver, que se entiende que ellos podrían coexistir con los humanos si no fuera por su programación torcida. La serie en sí se va poniendo buena ya pasado el capítulo 10 y 11, ya que tenemos la trama de Chase, que honestamente es de las más interesantes, descubriendo que él fue Proto Drive en el pasado, el primer Kamen Rider Drive que salvó a Kiriko el día del desastre hace 6 meses, y que fue manipulado por los Roy Mutes principales para hacerle un sicario y una máquina de matar, teniendo un conflicto con el pasar de los capítulos donde divide sus creencias entre proteger a los humanos o ayudar a su propia raza, decantándose obviamente por los humanos y logrando convertirse nuevamente en un Kamen Rider. Por otro lado,
la trama de Go empieza bastante tarde y lenta, porque se nos introduce como un Rider alegre que busca destruir a los Roy-Mutes de forma bastante intensa, al punto de pensar que solo está siendo racista de alguna forma al no considerarlos una forma de vida inteligente y aparte de los humanos. Pero más adelante se nos revela que su padre, el profesor Vano, es causante directo de la creación de estos y por ende responsable de todas las muertes que hubo en este tiempo, dándole un gran sentimiento de culpa ya que su padre es el causante de tantas muertes, intentando limpiar el desastre lo más rápido posible antes de que su hermana Kiriko se entere de esto, teniendo una justificación mucho más válida para actuar, pero como dije antes, llega muy tarde en la serie. También tiene un mini arco donde pasa al lado de los villanos, y diría que sí lo hizo por una buena causa, pero literalmente el protagonista murió indirectamente por este hecho. No es una broma, sí se murió, tremendo cagazo que se pegó, pero lo medio intenta arreglar ayudando a revivirlo gracias a la ayuda del profesor Vano, que secretamente en ese punto no sabíamos que era malo, pero es malo malísimo. Pero igual, Go, piensa un poco, hijo. También tendremos la trama de la corrupción policial, en la cual las fuerzas policiales serán manipuladas al igual que la imagen pública para considerar a los Kamen Riders unos villanos. Y no les voy a mentir, esta parte de los capítulos me encantó, pero sí se sintieron muy cortos, ya que el conflicto y la revelación se sintieron bastante apresurados, sobre todo porque Makage es el primero de los Roy-Mutes principales en ser derrotado, siendo bastante irónico porque te lo pintaban como el villano final. Vendió humo básicamente. Y finalmente tendremos la revelación de Vano como antagonista final, copiando el Rider System de Drive, logrando cargar su conciencia, robándole el cuerpo a otro Roy-Mute que había alcanzado su fase final. Literalmente ese Roy-Mute fue un relleno o un escalón para convertirlo a él en el villano final, transformándose en Gold Drive, y en base a la manipulación y lavado de cerebro logra poner a Heart, Medic y hasta Brain de su lado, logrando adquirir un arma tan poderosa como para provocar la deceleración, pero esta vez a escala mundial, y adicionalmente convertir a los humanos en datos. Ok, eso sí da miedo, honestamente. En el acto final de la serie tenemos varios sucesos importantes, desde el sacrificio de Brain para poder salvar a Medic, como Tomari logrando dar con el asesino de su padre, que sí, no lo mencioné antes porque fue algo que fue introducido en la trama medio por la mitad, así como un poco con calzador, pero su padre fue asesinado por un colega policial, pero al final, pese a toda la corrupción policial, logran atraparlo, arrestándolo y dando el caso cerrado, dándole fin a ese arco de personaje. Por otro lado, Chase y Go simplemente no congenian, todo a raíz del odio que tiene Go por los Roy-Mute, cosa que llega a su clímax cuando Go y Chase deberán pelear contra Gold Drive en el acto final de la serie, donde tanto ellos como Drive, Heart y Medic deberán unir fuerzas para detener a Vano, ya que este estaba convirtiendo ya a los humanos en datos, y además tendrán que detener la desaceleración global que ya había empezado, cosa que no fue fácil porque Gold Drive era demasiado para ellos, y para poder proteger a Go, Chase terminó perdiendo su vida, y en ese momento es cuando Go finalmente entiende de que Chase era un amigo para él, y con sus poderes combinados logran acabar con él, dejando solamente al monstruo que Vano dejó atrás, Sigma. Afortunadamente, gracias al sacrificio de Medic, tanto Drive y Heart lograron acabar con él, pero sin tener un último sacrificio. Heart estaba demasiado dañado tras la batalla. Aunque quería morir en batalla contra Drive, él solo le pidió que recordara a los Roy-Mute como la especie que una vez habitó en este planeta, desapareciendo todos los Roy-Mute y acabando finalmente con esta lucha. Al final se disuelve la unidad de investigación especial y cada uno va por caminos diferentes, por lo que Cream se despide de Tomari, sellándose a sí mismo y a los Chief Cars para no caer en manos malos, despidiéndose maestro y alumno hasta que el mundo los necesite nuevamente. Y con una pareja creada, porque sí, Tomari y Kiriko terminaron juntos y eventualmente tendrían un hijo, esto cierra finalmente la historia. Y sí, hay continuación tipo película, tipo especiales, pero no vamos a hablar de ellos ahora. A ver, voy a ser muy honesto en esto.
Me vendieron demasiado Drive como una gran obra maestra, y fue demasiado para lo que fue. La trama avanza muy lento al principio, y es literalmente esas series que dices, ¡Ey! Sigue viéndola, se pone buena en el capítulo tanto. No voy a negar que el acto final me tuvo bastante emocionado y expectante. Genuinamente lamento la muerte de los 3 Roy-Mute principales y la de Chase. Hasta que me contaron que tiene un spin-off y bueno, la magia se fue un poco. Pero paralelamente a ello, sí tengo unos problemas, como la tardanza en introducir la trama del padre de Tomori. Siento que falta que explotaran más la relación entre Kiriko y Chase y también la relación que tiene con Go. Me sabe muy mal que ya pasado la mitad de la serie, casi llegando al final, se sienta que de verdad puedas apreciar al personaje. Porque honestamente Go es demasiado simplón al inicio. Y sí, tiene su lado feliz, su lado edgy, pero no lo sé, es un contraste un poco extraño. Pero sin duda lo que más me molestó fue lo que pasó con Chase. ¿Era necesario matarlo para que Go diga, oh sí, es mi amigo? ¿Realmente era necesario? Más que un aporte a la trama de Go, siento que fue un desperdicio acabar con ese personaje. No lo sé, siento que había muchas cosas alrededor de Go y no se implementaron muy bien. A ver, es un buen personaje, me cae bien, pero no siento que cumpla las expectativas de lo que se espera de un rider secundario. Pero bueno, al menos esa es mi opinión sobre esta serie policial, que en un momento deja de ser policial y se convierte meramente en acción de Kamen Rider. Así que dime, ¿qué opinas? Y por favor, dale like si quieres que siga haciendo más videos de Rider así. Sin nada más que decir, yo soy Cusero y nos vemos en la próxima. Adiós. Si se preguntan, no me olvidé de que revelaron la identidad de Drive en la serie, pero siento que lo pudieron haber hecho igual de bien sin hacer eso. Y tampoco me olvidé del episodio especial, que a ver, es una propaganda de Ghost y repitiendo el trauma de Tomori al principio de la serie. Así que, XD.